Pensó que sería un simple accidente, pero cuando la miró a los ojos, algo cambió para siempre. «Comenta desde dónde estás mirando». El sol de mediodía caía implacable sobre el asfalto de la avenida Reforma. Elena Sánchez apretó contra su pecho la carpeta con su currículum mientras consultaba la hora en su viejo celular. Llegaría tarde a su tercera entrevista de trabajo de la semana si no se apresuraba. «Abuelita, hoy sí conseguiré algo mejor», murmuró para sí misma pensando en doña Mercedes, quien la esperaba en su pequeño apartamento en Iztapalapa, con sus medicinas cada vez más costosas y una sonrisa que intentaba ocultar el dolor. El semáforo cambió a verde para los peatones. Elena, con sus zapatos desgastados pero cuidadosamente lustrados para la ocasión, se apresuró a cruzar. No vio el Mercedes-Benz negro que dobló la esquina a toda velocidad, ignorando la luz roja. En el interior del lujoso vehículo, Alejandro Montero discutía acaloradamente por teléfono. «Me importa un carajo lo que diga el sindicato. La construcción del centro comercial no puede retrasarse ni un día más», vociferó, aflojándose la corbata italiana con frustración. A sus 40 años, el exitoso desarrollador inmobiliario había construido un imperio basado en decisiones implacables y poca paciencia para los obstáculos. El chirrido de los frenos se mezcló con el sonido del impacto. El mundo de Elena se volvió negro antes de que pudiera comprender lo que había sucedido. Alejandro salió disparado del automóvil, el teléfono olvidado entre los asientos de cuero. La gente comenzaba a aglomerarse alrededor de la figura inmóvil de la joven tendida sobre el pavimento, su carpeta de documentos esparcida por la calle, las hojas danzando con la brisa como pequeñas banderas blancas de rendición. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó, arrodillándose junto a la desconocida. Su traje de $3.000 absorbió el polvo y la sangre del asfalto. Por primera vez en años, Alejandro Montero sintió algo que creía haber erradicado de su vida: miedo. Los paramédicos llegaron en minutos. Mientras subían a Elena a la ambulancia, Alejandro se encontró siguiéndolos, recogiendo la identificación y la carpeta de la joven del suelo. «¿Es usted familiar?», preguntó un paramédico mientras cerraban las puertas. «No, pero yo...». Alejandro miró el rostro pálido de Elena, los rasguños en sus mejillas, el cabello negro esparcido como tinta sobre la camilla. «Yo causé esto. Voy con ustedes». En la sala de espera del Hospital General, Alejandro sostenía la carpeta de Elena como si fuera un objeto precioso. La abrió lentamente, encontrando un currículum meticulosamente preparado, cartas de recomendación gastadas de tanto ser manipuladas, y una fotografía donde Elena sonreía junto a una anciana de rostro amable. Al reverso de la fotografía una nota: «Para que me des suerte hoy, abuelita». El médico apareció después de lo que pareció una eternidad. «¿Familiares de Elena Sánchez?». Alejandro se puso de pie, la culpa pesando sobre sus hombros como una capa de plomo. «Yo soy responsable de ella», respondió, sorprendido por la firmeza en su propia voz. «Tiene fractura en la pierna derecha, contusiones múltiples y una conmoción cerebral leve. Necesitará cirugía y rehabilitación, pero se recuperará completamente con el tiempo y los cuidados adecuados». Alejandro asintió, calculando mentalmente el costo de los mejores especialistas, de una recuperación digna. Pensó en los proyectos millonarios que manejaba diariamente, en las decisiones de negocios que tomaba sin pestañear. «¿Puedo verla?». El médico lo guió hasta una habitación donde Elena comenzaba a despertar, confundida y adolorida. «¿Dónde?», murmuró intentando enfocar su mirada. «Estás en el hospital», respondió Alejandro, acercándose con cautela. «Hubo un accidente. Mi auto te atropelló». Los ojos de Elena se abrieron completamente, el pánico inundando su rostro. «Mi entrevista. Mi abuela. Ella necesita sus medicinas. Yo tenía que...». Intentó incorporarse, solo para caer de nuevo entre gemidos de dolor. Alejandro sintió una punzada en el pecho, ante la preocupación de la joven por otros, cuando ella misma estaba gravemente herida. «Tranquila», dijo con una suavidad que no sabía que poseía. «Me encargaré de todo. Tu abuela, los gastos médicos, todo». Elena lo miró con desconfianza. Conocía a los hombres ricos como él, que creían que el dinero podía resolver cualquier problema, comprar cualquier perdón. «No necesito su caridad, señor.
Montero, Alejandro Montero. Y no es caridad, es responsabilidad. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Elena. Deberá retirarse, señor. La paciente necesita descansar antes de la cirugía de mañana. Alejandro asintió, pero antes de salir, se volvió hacia Elena. Volveré mañana. Te prometo que arreglaré esto. Mientras conducía hacia su penthouse en Polanco, Alejandro no podía apartar de su mente la imagen de Elena, su dignidad intacta a pesar de las circunstancias. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el dinero no sería suficiente para reparar el daño causado. Necesitaría algo más. 3 semanas después del accidente, Elena contemplaba su pierna inmovilizada desde la lujosa habitación del hospital privado al que Alejandro había insistido en trasladarla. La operación había sido un éxito, según los médicos, pero el camino hacia la recuperación completa sería largo. «¿Cómo te sientes hoy, mi niña?», preguntó doña Mercedes, acomodando con ternura las almohadas detrás de la espalda de su nieta. Elena sonrió, ocultando el dolor persistente. «Mejor, abuelita. ¿Tomaste tus medicinas?». La anciana asintió, mirando alrededor de la habitación con sus flores frescas, televisión de pantalla plana y vista panorámica de la ciudad. «Ese señor Montero no ha escatimado en nada. Las medicinas que me consiguió son mejores que las del seguro». Elena frunció el ceño. Desde el accidente, Alejandro Montero había aparecido diariamente con regalos, especialistas médicos y soluciones para cada problema. Había trasladado a doña Mercedes a un departamento cercano al hospital, contratado una enfermera para que la atendiera y cubierto todos los gastos sin parpadear. «No confío en su generosidad, abuelita. Nadie da tanto sin esperar algo a cambio». Como invocado por sus palabras, Alejandro apareció en la puerta, vistiendo un traje impecable pero con ojeras que delataban noches sin dormir. En sus manos llevaba una caja de pastelería fina. «Buenas tardes», saludó, su voz grave resonando en la habitación. «Traje pan dulce de la panadería que mencionó doña Mercedes». La anciana sonrió agradecida. «¡Qué detalle, señor Montero! Justo le decía a Elena lo atento que ha sido con nosotras». Alejandro se sentó en una silla junto a la ventana, su postura rígida delatando cierta incomodidad a pesar de sus esfuerzos por parecer relajado. «Los médicos dicen que tu recuperación va bien», comentó, dirigiéndose a Elena. «En unos días podrás comenzar la fisioterapia». Elena asintió estudiando el rostro del hombre que había cambiado su vida de forma tan abrupta. Durante estas semanas había descubierto facetas de Alejandro que contradecían su imagen pública de tiburón de los negocios. La gentileza con que trataba a su abuela, la atención a detalles personales, la evidente culpa que lo consumía. «Doña Mercedes», dijo Alejandro repentinamente, «¿me permitiría unos minutos a solas con su nieta? Hay algo importante que necesito discutir con ella». La anciana los miró alternativamente, una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro surcado de arrugas. «Claro que sí. Iré a la cafetería a compartir estos deliciosos panes con las enfermeras». Cuando quedaron solos, un silencio incómodo llenó la habitación. Alejandro se levantó, caminando nerviosamente hacia la ventana. «He estado pensando mucho, Elena», comenzó, su mirada fija en el horizonte de la ciudad. «Sobre el accidente, sobre ti, sobre lo que sigue». Elena se tensó. «Si es sobre la indemnización, ya le dije que no. Cásate conmigo», la interrumpió Alejandro, girándose para enfrentar su mirada atónita. Elena parpadeó varias veces, convencida de haber escuchado mal. «¿Disculpe?» Alejandro se acercó, sentándose en el borde de la cama con una expresión de determinación que Elena había aprendido a reconocer. «Sé que suena absurdo. Nos conocemos hace apenas unas semanas, y no en las mejores circunstancias», continuó él pasándose una mano por el cabello en un gesto de nerviosismo inusual. «Pero desde que te atropellé, mi vida ha cambiado. No puedo dejar de pensar en la responsabilidad que tengo contigo, en cómo arreglar esto. ¿Y su solución es matrimonio?» Elena lo miró con incredulidad. «Señor Montero, agradezco todo lo que ha hecho por mi abuela y por mí, pero esto es una locura. Usted no me conoce. Yo no lo conozco a usted». «Te equivocas», respondió él con suavidad. «He pasado más tiempo contigo estas semanas que con cualquier otra persona en años, y lo que he visto me ha impresionado. Tu fuerza,
tu dignidad, tu amor por tu abuela. No estoy enamorado, Elena. Soy lo suficientemente honesto para admitirlo. Pero te respeto, y creo que podríamos construir algo. Elena negó con la cabeza, confundida por la propuesta y por la calidez inesperada que sentía ante las palabras de Alejandro. ¿Por qué haría algo así? Usted podría simplemente pagar una indemnización y seguir con su vida. ¿Qué gana casándose conmigo? Alejandro guardó silencio unos momentos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Hace 10 años, mi obsesión por el éxito destruyó mi matrimonio. Mi exesposa se fue diciendo que había perdido mi humanidad en el camino, confesó, su voz teñida de una tristeza antigua. Cuando te atropellé, cuando vi tus documentos, tus esfuerzos por conseguir un trabajo mejor para cuidar de tu abuela, algo despertó en mí. Me di cuenta de que tenía razón. Me había convertido en un monstruo enfocado solo en hacer crecer mis cuentas bancarias. Se levantó nuevamente, inquieto. No es solo por compensarte, aunque eso también. Es porque necesito redimirme, Elena, y porque creo sinceramente que juntos podríamos tener una buena vida. Elena observó al poderoso empresario, vulnerable por primera vez desde que lo conoció. Pensó en su abuela, en su salud frágil, en su propia pierna que tardaría meses en sanar completamente, en los trabajos que nunca conseguiría con esta nueva discapacidad temporal. ¿Y si acepto?, preguntó finalmente. ¿Qué sucedería exactamente? Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de sorpresa y esperanza. Te daría mi apellido, mi protección, mi compromiso. Tu abuela nunca más tendría que preocuparse por medicinas o cuidados. Tú podrías estudiar lo que siempre has querido, o trabajar o no hacer nada si así lo prefieres. Tendríamos un matrimonio real, con respeto mutuo. ¿Y amor?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma. Alejandro la miró intensamente. No puedo prometer amor instantáneo, Elena, pero puedo prometer intentarlo. Puedo prometer tratarte como mereces, darte el espacio para conocernos verdaderamente. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Doña Mercedes asomó la cabeza, su intuición de abuela advirtiéndole que algo importante ocurría. ¿Todo bien, mi niña? Elena miró a su abuela, luego a Alejandro, y finalmente a su pierna inmovilizada, símbolo físico del giro radical que había dado su vida. «El señor Montero acaba de pedirme matrimonio, abuelita», dijo su voz apenas un susurro. La anciana entró completamente en la habitación, su expresión indescifrable. «¿Y qué le has respondido?» Elena respiró profundamente, consciente de que su respuesta cambiaría el curso de su existencia. «Todavía no le he dado una respuesta», murmuró, sus ojos encontrándose con los de Alejandro, oscuros e intensos como la noche. «Necesito tiempo para pensarlo». Alejandro asintió, respetando su indecisión. «Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí mañana y pasado mañana y todos los días que haga falta». Mientras lo veía salir de la habitación, Elena sintió una extraña mezcla de temor y anticipación. Estaría contemplando seriamente la propuesta más absurda e inesperada de su vida. Y lo más inquietante, ¿por qué una parte de ella ya estaba imaginando cómo sería despertar cada mañana junto a ese hombre complejo que había irrumpido en su vida de la forma más dolorosa posible? El atardecer pintaba de naranja el cielo de Ciudad de México cuando Elena finalmente tomó su decisión. Habían pasado 5 días desde la inesperada propuesta de Alejandro, 5 días de conversaciones interminables con su abuela, de noches en vela contemplando el techo de la habitación del hospital, de sopesar pros y contras con la meticulosidad que la caracterizaba. «¿Estás segura, mi niña?», preguntó doña Mercedes, mientras trenzaba con dedos ágiles el largo cabello negro de su nieta. Elena había insistido en verse presentable para la ocasión. «No, abuelita, no estoy segura», respondió Elena con sinceridad, observando su reflejo en el pequeño espejo que sostenía. «Pero tampoco estoy segura de nada más en mi vida ahora mismo. Al menos, esta locura nos dará estabilidad». La anciana suspiró, terminando la trenza con una pequeña liga que sacó de su bolsillo. «El matrimonio no es un contrato de negocios, Elena. No puedes entrar en él pensando solo en la seguridad económica». «Lo sé», murmuró Elena, apretando la mano de su abuela. «Pero hay algo en él, algo que no puedo explicar. Cuando está aquí, siento que podría funcionar de alguna manera».
El sonido de pasos firmes interrumpió la conversación. Alejandro apareció en la puerta, sin el habitual traje formal, vistiendo en su lugar unos jeans y una camisa azul que suavizaba su apariencia. «Buenas tardes», saludó, sus ojos recorriendo ansiosamente el rostro de Elena, buscando alguna pista sobre su decisión. «¿Interrumpo?» «En absoluto», respondió doña Mercedes recogiendo su bolso. «De hecho, creo que mi nieta tiene algo que decirle». Mientras la anciana salía discretamente, Elena sentía cómo su corazón aceleraba su ritmo. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo cierta distancia, como si temiera presionarla. «He estado pensando mucho», comenzó Elena, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Sobre tu propuesta, sobre nosotros, sobre el futuro». Alejandro asintió, su rostro tan impasible como siempre, pero Elena había aprendido a reconocer la tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que sus manos se entrelazaban con fuerza. «Acepto», dijo finalmente, las palabras escapando de sus labios como pájaros liberados de una jaula. El empresario parpadeó varias veces, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás segura?», preguntó, su voz teñida de incredulidad y esperanza. «No», respondió ella con honestidad. «Pero quiero intentarlo, con condiciones». Una sonrisa lenta transformó el rostro de Alejandro, iluminándolo de una manera que Elena nunca había visto. «Las que quieras». Elena se acomodó en la cama, preparada para negociar los términos más importantes de su vida. «Primero, esto será un matrimonio real, no solo un acuerdo legal. Intentaremos construir algo auténtico, con respeto y compañerismo». «De acuerdo», respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Segundo, viviremos juntos, pero tendremos nuestros espacios. No compartiré tu cama hasta que ambos lo deseemos. Si eso nunca sucede, lo respetarás». Alejandro asintió solemnemente. «Por supuesto». «Tercero, mi abuela vivirá con nosotros. Es innegociable». «Ya había considerado eso», respondió él con una sonrisa suave. «De hecho, estaba pensando en adaptar el ala este de la casa para ella, con acceso al jardín que tanto le gusta». Elena se sorprendió por la consideración de Alejandro hacia las preferencias de su abuela. No era la primera vez que demostraba una atención a los detalles que contradecía su fama de hombre frío. «Cuarto», continuó, «quiero estudiar. Siempre quise ser contadora, pero nunca tuve los recursos». «La Universidad Iberoamericana tiene un excelente programa», comentó Alejandro. «Podría arreglar tu inscripción para el próximo semestre, cuando tu pierna esté mejor». Elena lo miró con renovada curiosidad. Este hombre que planeaba su futuro con tanta facilidad, que ofrecía soluciones como quien reparte naipes, seguía siendo un enigma para ella. «¿Por qué estás tan seguro de que esto funcionará?», preguntó, la duda asomándose nuevamente. Alejandro guardó silencio un momento, considerando la pregunta. «No estoy seguro», admitió finalmente. «Pero sé que nada en mi vida ha sido tan claro como lo que sentí cuando te vi por primera vez en esta cama de hospital, luchando por tu dignidad a pesar del dolor. Supe que eras diferente a cualquier persona que haya conocido». Se levantó y con cuidado tomó la mano de Elena entre las suyas. «No sé si es amor, Elena, pero es algo poderoso, algo que no quiero perder la oportunidad de explorar». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Había esperado razones prácticas, quizás incluso frías explicaciones sobre responsabilidad y compensación, no esta vulnerabilidad, esta confesión casi romántica del hombre de negocios más implacable de México. «Entonces, ¿cuándo nos casaríamos?», preguntó, sorprendida por lo real que de repente se sentía todo esto. «Cuando tú lo desees», respondió él. «Podríamos esperar a que te recuperes completamente o...». «No», le interrumpió Elena. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo pronto, antes de que alguno de los dos pierda el valor». Alejandro sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, Elena vio una felicidad genuina en sus ojos. «La próxima semana podría arreglar una ceremonia pequeña aquí en el hospital, solo nosotros, tu abuela y los testigos necesarios». Elena asintió, una mezcla de terror y emoción formándose en su estómago. «Una semana entonces», selló el acuerdo, consciente de que estaba a punto de embarcarse en la aventura más arriesgada de su vida. Cuando Alejandro se inclinó para besarla, fue un beso casto, apenas un roce de labios,
pero cargado de una promesa que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir. La habitación del hospital había sido transformada por completo. Las austeras paredes blancas desaparecían ahora bajo arreglos de flores blancas y rosas pálidas. La cama había sido reemplazada temporalmente por una decoración más elegante, con Elena sentada en una silla especial que permitía mantener su pierna elevada sin sacrificar su dignidad durante la ceremonia. «Estás preciosa, mi amor», susurró doña Mercedes, ajustando el sencillo velo sobre el rostro de su nieta. Elena vestía un traje sastre color crema, elegido apresuradamente por la personal shopper que Alejandro había contratado, pero que se ajustaba perfectamente a su figura. «Estoy aterrorizada, abuelita», confesó Elena, apretando el pequeño ramo de flores entre sus manos temblorosas. «¿Y si estoy cometiendo el mayor error de mi vida?». La anciana tomó el rostro de su nieta entre sus manos arrugadas. «El error sería no arriesgarse, mi niña. A veces el amor llega de las formas más inesperadas. Tu abuelo y yo nos conocimos cuando él chocó su bicicleta contra el puesto de frutas donde yo trabajaba», recordó con una sonrisa nostálgica. «Destruyó toda la mercancía y me dejó sin trabajo. Una semana después estábamos casados». Elena no pudo evitar sonreír ante la historia que había escuchado cientos de veces, pero que ahora cobraba un nuevo significado. «Pero ustedes se enamoraron a primera vista. El amor tiene muchas caras, Elena. A veces es un relámpago que te ciega de inmediato. Otras veces es una semilla que crece lentamente, con paciencia y cuidado». El sonido de la puerta interrumpió la conversación. El juez, un hombre de edad avanzada y expresión amable, entró seguido por una pequeña comitiva, la secretaria personal de Alejandro, quien ejercería como testigo, y el médico que había atendido a Elena desde el accidente, quien había aceptado la invitación con entusiasmo. «La novia está lista», anunció doña Mercedes. «Pueden llamar al novio». Cuando Alejandro entró en la habitación, Elena sintió que su respiración se detenía por un instante. Vestía un traje gris claro que contrastaba elegantemente con su piel bronceada, y su habitual expresión seria había sido reemplazada por una mirada de asombro al contemplarla. «Estás…», comenzó, pero las palabras parecieron abandonarlo. El juez se aclaró la garganta, indicando que estaban listos para comenzar. La ceremonia fue breve pero solemne, con las tradicionales palabras sobre compromiso y respeto resonando con una intensidad especial en la peculiar situación. «Alejandro Montero Ribeira, ¿aceptas a Elena Sánchez Domínguez como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida?», preguntó el juez. Alejandro miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecer. «Sí, acepto», respondió, su voz grave y firme sin rastro de duda. «Elena Sánchez Domínguez, ¿aceptas a Alejandro Montero Ribeira como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida?» Elena miró los ojos oscuros del hombre que había cambiado su destino de la manera más inesperada. Buscó en ellos cualquier señal de arrepentimiento, cualquier indicio de que este matrimonio era solo un acto de compensación o, peor aún, de lástima. No encontró nada más que determinación y una calidez que contradecía todo lo que el mundo decía sobre el frío empresario. «Sí, acepto», dijo finalmente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El intercambio de anillos fue un momento cargado de electricidad. Las manos de Alejandro temblaban ligeramente, mientras deslizaba en el dedo de Elena un anillo de platino con pequeños diamantes incrustados, elegante pero no ostentoso, exactamente como ella lo habría elegido. Cuando fue su turno, Elena colocó en el dedo de Alejandro una sencilla banda de oro, comprada apresuradamente esa mañana por doña Mercedes. «Por el poder que me confiere el Estado de México, los declaro marido y mujer», concluyó el juez. «Puede besar a la novia». Un silencio expectante llenó la habitación. Elena y Alejandro se miraron, conscientes de que este sería su primer beso real como pareja. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Cuando sus labios se encontraron, fue un beso suave y respetuoso, pero con una chispa de algo más profundo que ninguno de los dos había anticipado. Los aplausos discretos rompieron el momento. Doña Mercedes se enjugaba las lágrimas con un pañuelo bordado, mientras los testigos sonreían con aprobación. «Felicidades, señor y señora Montero»,
dijo la secretaria, acercándose para entregarles una carpeta con los documentos oficiales. Elena sintió un vértigo al escuchar su nuevo apellido. Era ahora Elena Montero, esposa de uno de los empresarios más poderosos de México, un hombre que apenas conocía, pero con quien acababa de prometer compartir su vida. La pequeña recepción que siguió fue íntima, pero elegante. Champagne y un pastel de bodas sorprendentemente delicioso, cortesía del chef personal de Alejandro, quien había insistido en prepararlo especialmente para la ocasión. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro en un momento en que quedaron relativamente solos, sus dedos entrelazándose con los de ella con una familiaridad que comenzaba a sentirse natural. «Creo que sí», respondió Elena, observando el anillo que ahora adornaba su mano izquierda. «Es solo que todo parece un sueño, o una locura». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro habitualmente severo. «La mejor clase de locura, espero». «Eso está por verse, señor Montero», respondió ella con una chispa de humor que sorprendió a ambos. «Me gusta cuando sonríes», comentó él, su mirada intensa fija en ella. «No lo haces lo suficiente». «No he tenido muchos motivos últimamente», admitió Elena. «Ser atropellada y acabar en el hospital no es precisamente motivo de celebración». «¿Y casarte conmigo?», preguntó Alejandro, una vulnerabilidad inesperada en su voz. Elena estudió el rostro del hombre que ahora era su esposo, buscando las palabras adecuadas. «Es una posibilidad, un nuevo comienzo», respondió honestamente. «Y los nuevos comienzos siempre merecen una sonrisa». Alejandro levantó la mano de Elena y besó suavemente sus nudillos, un gesto antiguo y galante que contrastaba con su imagen de moderno hombre de negocios. «Entonces me dedicaré a darte motivos para sonreír todos los días», prometió. El médico se acercó, interrumpiendo el momento con noticias sobre el alta médica de Elena, prevista para el día siguiente. «Todo está listo para recibirlos en casa», informó Alejandro. «He adaptado una habitación en la planta baja para que no tengas que preocuparte por las escaleras, y el fisioterapeuta comenzará a visitarte pasado mañana». Elena asintió, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente una vez más. Mañana dejaría la seguridad relativa del hospital para adentrarse en el mundo de Alejandro, su hogar, sus costumbres, su entorno social. «¿Y mi abuela?», preguntó, buscando con la mirada a doña Mercedes, quien conversaba animadamente con la secretaria. «Su habitación está junto a la tuya, como acordamos, y ya he contratado un jardinero adicional para ayudarla con ese huerto medicinal del que tanto me ha hablado». La atención a los detalles, la consideración por sus preocupaciones, seguían sorprendiendo a Elena. El Alejandro Montero que conocía el público, el despiadado magnate inmobiliario que aparecía en las revistas de negocios, parecía una persona completamente diferente al hombre que ahora estaba a su lado, sosteniendo su mano como si fuera un tesoro frágil. Mientras los invitados comenzaban a despedirse, Elena contempló el futuro que se extendía ante ella, desconocido, aterrador, pero también lleno de posibilidades que nunca habría imaginado. «¿Lista para tu nueva vida, señora Montero?», preguntó Alejandro, inclinándose para besar su frente. «Tan lista como puedo estar para algo completamente absurdo», respondió Elena con una pequeña sonrisa, apretando su mano en señal de complicidad. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que su matrimonio de conveniencia estaba a punto de enfrentar su primera prueba seria, mucho antes de lo que cualquiera hubiera anticipado. La mansión de Alejandro en las lomas de Chapultepec se alzaba imponente tras una verja de hierro forjado. Elena la contempló desde la ventanilla del auto mientras el chofer esperaba que el sistema de seguridad permitiera su entrada. «Es grande», murmuró, incapaz de encontrar otra palabra para describir la edificación de 3 plantas con fachada de cantera y ventanales que reflejaban el sol de la mañana. Alejandro, sentado a su lado, observó su reacción con cierta inquietud. «Demasiado ostentosa, lo sé. La compré después de mi divorcio, más como una declaración de éxito que porque realmente necesitara tanto espacio». Elena estudió el perfil de su ahora esposo, notando la incomodidad en su postura. Era fascinante cómo este hombre, tan seguro en el mundo de los negocios, parecía constantemente preocupado por su opinión. «Es hermosa», concedió, «pero no parece un hogar».
El auto avanzó por un camino bordeado de árboles centenarios hasta detenerse frente a la entrada principal. El chofer rodeó el vehículo para abrir la puerta de Elena, mientras Alejandro descendía rápidamente para ayudarla con sus muletas. Doña Mercedes, quien los había precedido en otro automóvil para supervisar los últimos preparativos, salió a recibirlos con una sonrisa radiante. «Por fin en casa», exclamó, como si la mansión hubiera sido su hogar durante años y no apenas unas horas. «Ya he revisado tu habitación, mi niña. Han instalado todo lo que necesitarás durante tu recuperación». Elena avanzó lentamente, apoyada en sus muletas y en el brazo de Alejandro. Cruzar el umbral de aquella casa como Elena Montero, esposa del dueño y no como una visita, le provocó un estremecimiento que no supo identificar como temor o anticipación. El interior era tan impresionante como cabía esperar. Techos altos, mármol italiano en el suelo, obras de arte originales en las paredes. Sin embargo, había algo frío en su perfección, como si un decorador profesional hubiera dispuesto cada elemento pensando en una revista de arquitectura y no en las personas que habitarían el espacio. «Bienvenida, señora Montero», saludó una mujer de mediana edad con uniforme discreto. «Soy Carmela, el ama de llaves. Estamos todos a su disposición». Elena asintió, incómoda ante el título y la deferencia. Detrás de Carmela se alineaba el resto del personal: un cocinero, 2 doncellas, un jardinero, el chófer que ya conocía y un hombre joven que se presentó como asistente personal. «Gracias», respondió Elena, consciente de la formalidad en su propia voz. «Espero no causarles demasiadas molestias durante mi recuperación». «Para eso estamos, señora», respondió Carmela con una sonrisa profesional. Alejandro percibió la incomodidad de Elena y despidió al personal con un gesto amable pero firme. «Mi esposa necesita descansar ahora. Les agradecemos su bienvenida». Cuando quedaron solos, excepto por doña Mercedes, quien se había retirado discretamente hacia los jardines, Elena dejó escapar un suspiro. «No estoy acostumbrada a que tanta gente esté pendiente de mí», confesó. «En nuestro apartamento apenas cabíamos mi abuela y yo». Alejandro tomó su mano, un gesto que comenzaba a volverse habitual entre ellos. «Te acostumbrarás. O podemos prescindir de parte del personal si te hace sentir incómoda». «No, no es eso», respondió ella, avanzando lentamente hacia el amplio sofá del salón. «Es solo que todo esto es tan diferente a mi vida anterior. Hace apenas un mes estaba preocupada porque no podíamos pagar la renta y ahora no tendrás que preocuparte por eso nunca más», completó Alejandro, ayudándola a sentarse. «Pero entiendo que el cambio es abrumador». Elena observó el anillo en su dedo, aún extraño y pesado. «¿Cómo explicarás esto a tus amigos, a tus socios? Atropellé a una camarera y me casé con ella una semana después. No suena precisamente racional». Alejandro se sentó junto a ella, sus hombros rozándose ligeramente. «No necesito explicar mis decisiones a nadie», respondió con la seguridad del hombre acostumbrado a que sus acciones no sean cuestionadas. Luego, en un tono más suave, añadió: «Pero si alguien pregunta, diré la verdad, que te conocí en circunstancias inusuales y supe que quería construir una vida contigo». El romanticismo inesperado de sus palabras provocó un rubor en las mejillas de Elena. «Eres bueno con las palabras cuando quieres», comentó, intentando aligerar el momento. «Solo cuando son sinceras», respondió él, su mirada intensa fija en ella. El sonido de un teléfono rompió la atmósfera íntima. Alejandro consultó la pantalla con el ceño fruncido. «Debo atender esta llamada», se disculpó. «Es sobre el proyecto de Santa Fe. No tardaré». Mientras Alejandro se alejaba hablando en tono profesional, Elena se encontró sola en aquel inmenso salón, rodeada de lujo y silencio. Se preguntó cuánto tardaría en sentir aquel espacio como propio, o si alguna vez lo sentiría así. Con esfuerzo, se incorporó y comenzó a explorar el lugar que ahora debía llamar hogar, apoyada en sus muletas. Fotografías enmarcadas mostraban a Alejandro en diversos eventos corporativos, recibiendo premios, cortando cintas inaugurales. En ninguna aparecía sonriendo como lo había visto sonreír durante su breve ceremonia de bodas. Una puerta entreabierta reveló lo que parecía ser un estudio. Impulsada por la curiosidad, Elena entró. A diferencia del resto de la casa, este espacio mostraba signos de uso real: papeles sobre el escritorio,
una taza de café a medio terminar, libros apilados sin orden aparente. Era aquí donde Alejandro pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, comprendió. Sobre una repisa, una fotografía llamó su atención. Alejandro, mucho más joven, sonreía junto a una mujer hermosa de cabello rubio en lo que parecía ser una playa. Su ex esposa, supuso Elena, sintiendo una punzada inesperada. «Verónica», dijo la voz de Alejandro desde la puerta, sobresaltándola. «Mi ex esposa». Elena se giró, avergonzada por haber sido descubierta husmeando. «Lo siento, no debí entrar sin permiso». «Esta es tu casa ahora», respondió él acercándose. «No hay espacios prohibidos para ti». Tomó la fotografía que Elena había estado observando. «Teníamos 22 años cuando nos casamos. Yo apenas comenzaba en los negocios inmobiliarios. Ella estudiaba diseño de interiores». «¿Qué sucedió?», preguntó Elena, sabiendo que estaba adentrándose en un terreno personal pero incapaz de contener su curiosidad. Alejandro devolvió la fotografía a su lugar con cuidado. «Me obsesioné con el éxito. Cada negocio exitoso me llevaba a querer más, a trabajar más horas, a estar menos presente. Cuando finalmente tuve tiempo para mirar a mi alrededor, ella ya no estaba enamorada del hombre en que me había convertido». La honestidad en su confesión conmovió a Elena. «¿La amabas?». «Con locura», admitió Alejandro, su mirada perdida en recuerdos. «Pero no lo suficiente para cambiar cuando todavía importaba». Elena sintió el peso de aquella confesión, la vulnerabilidad del hombre que ahora era su esposo. Con un impulso que no supo explicar, extendió su mano para tomarla de él. «¿Por eso te casaste conmigo?», preguntó suavemente. «¿Para enmendar los errores del pasado?». Alejandro la miró intensamente, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Me casé contigo porque en tus ojos vi algo que había olvidado que existía. Dignidad, fuerza, corazón. No estoy enmendando el pasado, Elena. Estoy construyendo un futuro diferente». La sinceridad en su voz desarmó las defensas de Elena. Por primera vez, desde que había aceptado su propuesta, sintió que quizás, solo quizás, este matrimonio nacido de circunstancias tan peculiares podría transformarse en algo real. El momento fue interrumpido por la llegada de Carmela, anunciando que el almuerzo estaba servido y que doña Mercedes ya los esperaba en el comedor. Mientras avanzaban juntos, la mano de Alejandro apoyando discretamente su espalda, Elena pensó que su nuevo hogar, con todo su lujo y sus espacios vacíos, podría quizás llenarse con algo más valioso que muebles caros y obras de arte, con una nueva oportunidad para ambos. La noticia llegó 3 semanas después de la boda, mientras desayunaban en la terraza. Elena, quien progresaba satisfactoriamente en su rehabilitación, ya podía moverse con una sola muleta, recuperando gradualmente su independencia. Doña Mercedes había transformado un rincón del jardín en un próspero huerto de hierbas medicinales, y Alejandro, sorprendentemente, había reorganizado sus horarios de trabajo para pasar más tiempo en casa. La convivencia, aunque no exenta de momentos incómodos, fluía con una naturalidad que ninguno de los dos había anticipado. Dormían en habitaciones separadas, como habían acordado, pero compartían los días con una familiaridad creciente. Desayunos juntos cada mañana, conversaciones durante la cena, ocasionales sesiones de lectura en el salón donde Alejandro revisaba contratos mientras Elena estudiaba para los exámenes de admisión a la universidad. «El buffet Ramírez Torres está al teléfono, señor», anunció Carmela, interrumpiendo la conversación sobre los planes para el fin de semana. «Dicen que es urgente». Alejandro frunció el ceño, disculpándose antes de entrar a la casa. Elena continuó disfrutando de su café, observando cómo su abuela regaba meticulosamente cada planta de su huerto, cuando el sonido de un objeto rompiéndose la sobresaltó. «¿Alejandro?», llamó, levantándose con dificultad. Lo encontró en el estudio, el teléfono aún en la mano, su rostro pálido contrastando con la furia en sus ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó, alarmada por la transformación en su habitualmente compuesto esposo. «Verónica», respondió él, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. «Está impugnando la venta de las propiedades que dividimos en el divorcio». Elena se acercó, insegura sobre cómo responder. Durante estas semanas había aprendido a leer las expresiones de Alejandro, a distinguir entre su frustración profesional y sus preocupaciones personales.
Esto era claramente ambas cosas. ¿Puede hacer eso? Creí que su divorcio había quedado resuelto hace años. Alejandro pasó una mano por su cabello, un gesto que Elena había aprendido a asociar con su ansiedad. Según su abogado, han encontrado irregularidades en las valoraciones de los inmuebles. Alega que la engañé sobre su valor real. ¿Y lo hiciste?, preguntó Elena directamente. Alejandro la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que estaba allí. Por supuesto que no, respondió, ofendido. Le di más de lo que estipulaba el acuerdo prenupcial. Incluso le cedí la casa que tanto quería en Cuernavaca, aunque la compré yo antes de casarnos. Elena asintió, procesando la información. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Esa es la parte interesante, respondió Alejandro, su voz tornándose amarga. Parece que la noticia de nuestro matrimonio le ha recordado súbitamente estas supuestas injusticias. Elena sintió un nudo en el estómago. La exesposa de Alejandro, a quien solo conocía por fotografías, se había convertido repentinamente en una presencia tangible en sus vidas. ¿Qué vas a hacer? Luchar, por supuesto, respondió él, su mandíbula tensa. No voy a permitir que este capricho vengativo amenace los proyectos que dependen de esas propiedades. Hay demasiada gente cuyo trabajo está en juego. Elena observó la determinación en su rostro, la misma que había visto cuando negociaba por teléfono o revisaba contratos. Era el Alejandro Montero que el mundo de los negocios conocía, implacable, inflexible, dispuesto a defender lo suyo a cualquier costo. Pero durante estas semanas, ella había conocido a otro Alejandro, el hombre que dejaba notas de ánimo junto a su cama, que escuchaba con genuino interés las historias de doña Mercedes, que se quedaba despierto hasta tarde para ayudarla a estudiar matemáticas cuando la frustración amenazaba con vencerla. ¿Puedo ayudar de alguna manera?, ofreció. Alejandro la miró como si hubiera olvidado su presencia, y luego su expresión se suavizó ligeramente. No, esto es mi problema. No quiero involucrarte en batallas legales que pertenecen a mi pasado. Consultó su reloj. Tengo que reunirme con los abogados inmediatamente. Probablemente llegaré tarde esta noche. Elena asintió, consciente de que la rutina que habían construido durante estas semanas se vería alterada. Antes de que pudiera responder, Alejandro ya estaba llamando a su chofer, ordenando que prepararan el auto. Horas después, mientras ayudaba a su abuela a preparar una infusión de hierbas en la cocina, Elena seguía pensando en la situación. La demanda de Verónica era un recordatorio brusco de que su matrimonio, por muy cómodo que comenzara a sentirse, había nacido de circunstancias extraordinarias. ¿Cómo reaccionaría Alejandro ante la presión? ¿Volvería a ser el hombre obsesionado con el trabajo que había alejado a su primera esposa? «Estás muy callada, mi niña», observó doña Mercedes, removiendo la mezcla humeante. «¿Te preocupa el asunto de la exmujer?» Elena sonrió débilmente. Nada escapaba a la intuición de su abuela. «Un poco», admitió. «No sé qué esperar». La anciana sirvió la infusión en 2 tazas de porcelana, un lujo al que aún no se acostumbraba. «Los matrimonios enfrentan pruebas, Elena. Es cómo las manejan lo que define su fortaleza». «Pero esto no es un matrimonio normal, abuelita», respondió Elena, bajando la voz, aunque sabía que el personal se había retirado ya. «Nosotros nos casamos por circunstancias». Doña Mercedes la miró con una mezcla de ternura y sabiduría. «¿Y crees que eso lo hace menos real? He visto cómo te mira ese hombre, Elena, y cómo lo miras tú cuando crees que nadie lo nota». Elena sintió el calor subir a sus mejillas. Era cierto que algo había cambiado entre ella y Alejandro durante estas semanas. La gratitud inicial se había transformado gradualmente en respeto, el respeto en afecto y el afecto en algo que Elena no se atrevía a nombrar. «No sé qué siento, abuelita», confesó. «A veces pienso que esto podría funcionar, que podríamos construir algo real, y luego recuerdo cómo empezó todo y me parece una locura». «El amor siempre es un poco locura», respondió la anciana con una sonrisa, «y tiene muchas formas de comenzar. La tuya puede no ser convencional, pero eso no la hace menos válida». Cuando Alejandro finalmente regresó a casa, era casi medianoche. Elena lo esperaba en el salón, pretendiendo leer un libro, aunque realmente había pasado horas dando vueltas a la situación. «Perdón por la hora», se disculpó él, aflojándose la corbata con gestos cansados. La reunión con los abogados se extendió más de lo previsto.
Elena observó las líneas de fatiga en su rostro, la tensión en sus hombros. ¿Cómo fue? Alejandro se dejó caer en el sofá junto a ella, más cerca de lo habitual, como si necesitara su presencia física para anclar sus pensamientos. Complicado. Verónica está decidida a llevar esto hasta el final. Pasó una mano por su rostro. Sus abogados sugieren que mi repentino matrimonio podría ser un intento de proteger activos, anticipándome a su demanda. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Están diciendo que te casaste conmigo como una maniobra legal? Es ridículo, lo sé, respondió él, su voz teñida de frustración. Pero es la narrativa que están construyendo. La pobre exesposa contra el despiadado empresario que ahora utiliza un matrimonio de conveniencia para proteger su fortuna. La ironía de la situación no escapó a Elena. En cierto modo, su matrimonio había comenzado como una forma de compensación, aunque no exactamente como sugería la acusación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por incluirse automáticamente en el problema. Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Los abogados sugieren que mantengamos un perfil público como pareja. Apariciones conjuntas, fotografías en eventos, demostrar que nuestro matrimonio es genuino y no una estratagema legal. Elena consideró lo que esto significaría. Exponerse al escrutinio público, interpretar el papel de esposa enamorada ante cámaras y extraños. La idea la aterrorizaba. Entiendo si no quieres participar en esto, añadió Alejandro, interpretando correctamente su silencio. Es mi batalla, no la tuya. Elena lo miró estudiando el rostro que había aprendido a leer durante estas semanas, el rostro del hombre que, contra todo pronóstico, comenzaba a importarle de una manera que no había anticipado. Me casé contigo, respondió finalmente. Eso nos convierte en un equipo, ¿no? Tus batallas son mis batallas ahora. La expresión de Alejandro se transformó. La gratitud y algo más profundo iluminando sus ojos cansados. Gracias, dijo simplemente, tomando su mano y apretándola con suavidad. Elena sintió cómo el contacto enviaba un hormigueo por su brazo. Sin pensarlo demasiado, se inclinó y apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, ofreciendo un consuelo silencioso que palabras no podrían expresar. Permanecieron así, en silencio, mientras la magnitud del desafío que enfrentaban se asentaba entre ellos. Su matrimonio, nacido de un accidente y construido sobre la base de un acuerdo mutuo, enfrentaba ahora su primera verdadera prueba. Y para sorpresa de Elena, se encontró dispuesta a luchar por él, no por obligación o gratitud, sino porque en algún momento durante estas semanas, la idea de perder lo que estaban construyendo había comenzado a doler más de lo que jamás hubiera imaginado. La gala anual de la Fundación Montero, para el Desarrollo Urbano Sostenible, era el evento más importante del calendario social del empresario. Durante 5 años consecutivos, Alejandro había utilizado esta ocasión para reunir a inversionistas, políticos y figuras culturales en torno a proyectos de revitalización de barrios marginados, una faceta de su trabajo que raramente mencionaba en entrevistas, pero que ocupaba un lugar especial en sus prioridades. Este año, sin embargo, la gala tenía un significado adicional. Sería la primera aparición pública de Elena como su esposa. «No puedo usar esto», protestó Elena observando con aprensión el vestido de diseñador que Alejandro había seleccionado para la ocasión. El traje color esmeralda, con su sofisticado corte y delicados bordados, parecía pertenecer a otra mujer, una que hubiera nacido en el mundo de la alta sociedad y no en las calles humildes de Iztapalapa. «Te verás hermosa», insistió doña Mercedes, ajustando los pliegues de la tela. «El color resalta tus ojos». «No es el vestido, abuelita», confesó Elena, su voz casi un susurro. «Es todo lo demás. Los invitados, las expectativas. No sé cómo comportarme en ese ambiente. Terminaré avergonzando a Alejandro». La puerta de la habitación se abrió suavemente, revelando a Alejandro en impecable traje de etiqueta. El contraste entre su elegancia natural y la incomodidad de Elena hizo que ésta se sintiera aún más fuera de lugar. «¿Interrumpo?», preguntó él, notando la expresión preocupada de su esposa. «Elena tiene dudas sobre la gala», explicó doña Mercedes con su habitual franqueza. «Creo que necesitan hablar a solas». Cuando la anciana se retiró, Alejandro se acercó a Elena, quien seguía contemplando el vestido extendido sobre la cama.
Si no te gusta, podemos buscar otro, ofreció. Hay tiempo suficiente. No es el vestido, respondió ella, girándose para enfrentarlo. Es todo este mundo tuyo, Alejandro. Las cenas de gala, los discursos, los fotógrafos. No pertenezco a ese ambiente. Solo seré un estorbo para ti. Alejandro tomó sus manos, un gesto que se había vuelto natural entre ellos durante los últimos 2 meses. Mírame, Elena, pidió con suavidad. ¿Crees que yo nací en este ambiente? Mi padre era conserje en un edificio de oficinas en Polanco. Mi madre limpiaba casas para complementar el ingreso familiar. Mi primer trabajo fue como mensajero en una constructora. La confesión sorprendió a Elena. Durante sus conversaciones, Alejandro había mencionado su ascenso en el mundo empresarial, pero nunca los detalles de sus orígenes humildes. Pero ahora eres diferente, insistió ella. Sabes cómo moverte en ese mundo, qué tenedor usar, de qué hablar con los políticos o los empresarios. Porque aprendí, respondió él simplemente. Y tú también puedes aprender si quieres, pero hay algo que yo nunca tuve y que tú posees naturalmente: autenticidad. Y créeme, eso vale más que saber qué cubierto usar para el pescado. La confianza en su voz tranquilizó a Elena. Desde el inicio del conflicto legal con Verónica, Alejandro había sorprendido a todos priorizando su vida familiar por encima de las interminables reuniones con abogados. Aunque seguía trabajando intensamente en el caso, se aseguraba de estar presente en los momentos importantes, las sesiones de fisioterapia de Elena, las cenas familiares. Incluso había comenzado a participar en el huerto de doña Mercedes durante los fines de semana. Esta noche, sin embargo, no era una simple cena familiar, era su presentación oficial ante el círculo social y profesional de Alejandro. ¿Y si cometo un error? ¿Si digo algo inapropiado frente a tus socios? Alejandro sonrió, una sonrisa que transformaba su rostro habitualmente serio y que Elena había aprendido a valorar por su rareza. Entonces me sentiré orgulloso de tener una esposa que dice lo que piensa, respondió, inclinándose para besar suavemente su frente. Pero si te hace sentir más tranquila, podemos repasar algunos aspectos básicos del protocolo. Las siguientes horas se convirtieron en una ligera e inesperadamente divertida lección sobre etiqueta social. Alejandro demostró cubiertos imaginarios sobre la cama, dramatizando exageradamente la importancia de cada tenedor, hasta que Elena no pudo contener la risa. Le explicó quiénes serían los invitados más importantes, pero en lugar de destacar sus títulos o fortunas, se concentró en detalles personales: el alcalde que coleccionaba mariposas, la esposa del embajador que había sido bailarina en su juventud, el inversionista extranjero apasionado por la gastronomía mexicana. La clave es recordar que todos son personas, con sus propias inseguridades y pasiones, concluyó. Incluso los más poderosos. Cuando finalmente llegó el momento de vestirse, Elena se sentía considerablemente más confiada. El vestido, que antes le parecía un disfraz ajeno, ahora se adaptaba a su cuerpo como una segunda piel. Doña Mercedes supervisó personalmente el trabajo de la maquillista y la peluquera que Alejandro había contratado para la ocasión, asegurándose de que el resultado final realzara la belleza natural de su nieta sin transformarla en alguien irreconocible. «Estás preciosa», declaró la anciana, conteniendo las lágrimas para no arruinar el maquillaje. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte». La mención de su madre, fallecida cuando Elena apenas tenía 12 años, añadió un toque agridulce al momento. ¿Cuánto había cambiado su vida desde entonces? La lucha constante por la supervivencia, las horas interminables trabajando para pagar las medicinas de su abuela, y ahora esto, un matrimonio inesperado que gradualmente se transformaba en algo más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. El salón de la Fundación Montero resplandecía bajo las luces de las arañas de cristal cuando la pareja hizo su entrada. Una orquesta interpretaba música clásica en un rincón, mientras camareros circulaban entre los invitados ofreciendo champán y canapés elaborados. Elena sintió todas las miradas converger en ella mientras avanzaban por el salón. El murmullo de conversaciones disminuyó momentáneamente, sustituido por comentarios susurrados detrás de manos enjolladas y copas de cristal. «Respira», susurró Alejandro, su mano firme en la parte baja de su espalda. «Estás deslumbrante». Antes de que pudiera responder,
fueron abordados por un hombre corpulento con bigote cuidadosamente recortado. «Montero, por fin podemos conocer a la misteriosa esposa que te ha robado del campo de batalla», exclamó, besando la mano de Elena con galantería anticuada. «Soy Ricardo Vega, socio de tu marido en el proyecto de Santa Fe». Elena sonrió, recordando los detalles que Alejandro le había proporcionado sobre este hombre. Viudo reciente, padre de 3 hijos, apasionado del teatro clásico. «Un placer conocerlo, señor Vega. Alejandro me ha hablado de su extraordinaria colección de primeras ediciones de Lope de Vega». El rostro del empresario se iluminó con genuina sorpresa y deleite. «Vaya, no esperaba que Alejandro compartiera esos detalles. La mayoría de mis colegas consideran mi afición una excentricidad». «Al contrario», respondió Elena, ganando confianza. «Creo que revela una sensibilidad por nuestro patrimonio cultural que complementa perfectamente su visión de desarrollo urbano». La conversación fluyó con inesperada facilidad. Elena descubrió que podía navegar las interacciones sociales mejor de lo que había anticipado, especialmente cuando se concentraba en encontrar conexiones humanas genuinas más allá de las apariencias y los títulos. Sin embargo, la verdadera prueba de la noche llegó cuando una mujer elegante con cabello rubio perfectamente peinado se acercó a ellos durante un breve momento en que se habían quedado solos. «Alejandro», saludó, su voz melodiosa pero con un filo apenas perceptible. «Qué sorpresa encontrarte acompañado. Últimamente los tribunales parecían ser tu único compromiso social». Elena sintió cómo la mano de Alejandro se tensaba en su cintura. No necesitaba presentaciones para reconocer a Verónica, la exesposa cuya demanda legal había introducido una nueva complejidad en sus vidas. «Verónica», respondió Alejandro con frialdad profesional. «Permíteme presentarte a Elena, mi esposa». La mujer dirigió su mirada hacia Elena, evaluándola de pies a cabeza con un escrutinio que intentaba ser discreto, pero resultaba evidente. «Encantada», dijo finalmente, extendiendo una mano de uñas perfectamente manicuradas. Alejandro siempre ha tenido gustos interesantes. Elena sintió la provocación en cada sílaba, pero se sorprendió a sí misma respondiendo con una calma que no sabía que poseía. «El placer es mío», respondió, estrechando la mano ofrecida con firmeza. «Alejandro me ha hablado de su talento para el diseño de interiores. El espacio que creó para la fundación el año pasado fue realmente impresionante». La expresión de Verónica reflejó momentáneo desconcierto. Claramente esperaba intimidar a la nueva esposa de su exmarido, no recibir un cumplido profesional genuino. «Gracias», respondió finalmente, aunque dudo que Alejandro haya compartido muchos detalles sobre nuestro pasado. Nunca fue particularmente comunicativo durante nuestro matrimonio. Alejandro comenzó a responder, pero Elena se adelantó, su voz suave pero firme. «Al contrario, Alejandro ha sido admirablemente honesto sobre sus errores pasados y lo que ha aprendido de ellos. Es una de las cualidades que más valoro en él». Verónica parpadeó, momentáneamente desconcertada por la respuesta. «Fascinante», dijo finalmente, recuperando su compostura. «Supongo que todos merecemos segundas oportunidades, incluso cuando vienen con beneficios legales inesperados». Antes de que Elena pudiera responder, el maestro de ceremonias anunció que la cena estaba por servirse. Verónica se despidió con una sonrisa tensa y se alejó hacia su mesa. «Lo siento», murmuró Alejandro mientras guiaba a Elena hacia la mesa principal. «No esperaba que estuviera aquí esta noche». «No te disculpes», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Es evidente que aún hay sentimientos no resueltos allí, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, con lo que estamos construyendo ahora». Alejandro la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Elena se acelerara. «Cada día me sorprendes más», confesó en voz baja. «Cuando te propuse matrimonio en aquel hospital, nunca imaginé que encontraría una verdadera compañera». La cena transcurrió con la precisión de un evento largamente ensayado. Elena navegó los múltiples cubiertos sin dificultad. Participó en conversaciones sobre arte, política y desarrollo urbano, e incluso logró hacer reír al alcalde con una anécdota sobre el huerto medicinal de su abuela. Cuando llegó el momento del discurso de Alejandro, Elena observó con orgullo
cómo su esposo hablaba con pasión sobre la necesidad de un desarrollo urbano que beneficiara a todas las clases sociales. Había una autenticidad en su voz que contrastaba con la imagen pública de implacable hombre de negocios. Y este año, concluyó Alejandro, quiero agradecer especialmente a alguien que me ha recordado por qué comencé este trabajo en primer lugar. Alguien que me ha enseñado que la verdadera fuerza no viene del poder o la riqueza, sino de la dignidad y la perseverancia. Mi esposa, Elena. Los aplausos resonaron en el salón mientras Elena sentía el calor subir a sus mejillas. Cuando Alejandro regresó a la mesa, tomó su mano y la besó suavemente, un gesto público de afecto que generó nuevos murmullos entre los invitados. «No tenías que hacer eso», susurró ella. «Quería hacerlo», respondió él simplemente. Cuando la orquesta comenzó a tocar nuevamente, anunciando el inicio del baile, Alejandro se puso de pie y extendió su mano hacia Elena. «¿Me concedes este baile, señora Montero?» Elena dudó momentáneamente. Su pierna, aunque mucho mejor, aún le causaba molestias ocasionales. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro añadió: «Te sostendré. Confía en mí». En la pista de baile, bajo las luces suaves y envueltos por la música, Elena se sorprendió al descubrir que podía moverse con fluidez, guiada por los brazos fuertes de Alejandro. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, reducido al calor del cuerpo de su esposo contra el suyo, a la intimidad inesperada de ese momento compartido. «Todos nos miran», murmuró, consciente de los ojos que seguían cada uno de sus movimientos. «Déjalos mirar», respondió Alejandro, su voz un susurro junto a su oído. «Lo único que verán es lo que yo veo, la mujer más hermosa y valiente de este salón». Cuando la música cambió, ralentizándose, Alejandro la acercó más a él. Elena apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. En ese momento, los orígenes peculiares de su matrimonio, la demanda legal, las miradas curiosas, todo parecía irrelevante. Lo único que importaba era este momento, este hombre, y la certeza creciente de que lo que había comenzado como un acuerdo nacido de la culpa y la responsabilidad se estaba transformando, lenta pero inexorablemente, en algo mucho más profundo. La transformación llegó gradualmente, como el cambio de estaciones. Pequeños gestos que se acumulaban día tras día, un roce de manos durante el desayuno, una mirada sostenida más allá de lo necesario, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. 3 meses después de la gala, Elena había comenzado sus estudios en la universidad, su pierna completamente recuperada, excepto por una ligera cojera que los médicos aseguraban desaparecería con el tiempo. La demanda de Verónica seguía su curso en los tribunales, pero había perdido centralidad en sus vidas, relegada a un problema legal que los abogados manejarían eventualmente. Lo que ocupaba ahora los pensamientos de Elena era la evolución de su relación con Alejandro. Seguían durmiendo en habitaciones separadas, respetando el acuerdo inicial, pero cada vez resultaba más difícil ignorar la tensión que crecía entre ellos, la atracción que habían intentado racionalizar como simple compañerismo o amistad. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo estrellado, doña Mercedes los observaba con una sonrisa conocedora que irritaba y divertía a Elena en igual medida. «¿Qué?», preguntó finalmente, incapaz de soportar más la mirada suspicaz de su abuela. «Nada, mi niña», respondió la anciana con fingida inocencia. «Solo observo lo bonita que es la vida a veces, con sus giros inesperados». Alejandro ocultó una sonrisa tras su copa de vino, cómplice silencioso en la pequeña provocación. «Si nos disculpan», anunció doña Mercedes levantándose con deliberada lentitud, «estas viejas rodillas necesitan descanso y tengo una telenovela que no quiero perderme». Cuando quedaron solos, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como estrellas terrenales, y la brisa nocturna transportaba el aroma del jazmín que doña Mercedes había plantado junto a la terraza. «Tu abuela no es precisamente sutil», comentó Alejandro, sirviendo más vino en la copa de Elena. «Nunca lo ha sido», respondió ella con una sonrisa. «Dice que a su edad no puede desperdiciar tiempo en indirectas. Mujer sabia». Elena observó a Alejandro por encima del borde de su copa. Durante estos meses,
Había aprendido a leer cada línea de su rostro, cada matiz en su voz. El hombre frío y calculador que la prensa describía había dado paso a alguien mucho más complejo, apasionado en sus convicciones, considerado en sus acciones, vulnerable en sus confesiones nocturnas. ¿En qué piensas?, preguntó él notando su mirada. Elena consideró evadir la pregunta, como habían hecho tantas veces antes, manteniendo sus emociones a una distancia segura. Pero algo en la noche, en la intimidad del momento, la impulsó hacia la honestidad. En nosotros, respondió simplemente, en cómo comenzó todo esto y en cómo ha evolucionado. Alejandro asintió, su expresión tornándose seria. Nunca imaginé, cuando te atropellé aquel día, que terminarías cambiando mi vida por completo. ¿Para bien o para mal?, preguntó ella, intentando aligerar el momento con humor. Para mejor, sin duda, respondió él con una sinceridad que desarmaría cualquier defensa. Has traído algo a esta casa, a mi vida, que no sabía que me faltaba. Humanidad, calor, propósito más allá del éxito profesional. Elena sintió el peso de sus palabras, la vulnerabilidad que Alejandro raramente mostraba al mundo exterior. Tú también has cambiado mi vida, confesó. Me has dado seguridad, educación, un futuro que nunca creí posible. Pero más importante aún, dudó, buscando las palabras correctas. Me has visto, Alejandro. No como una víctima, no como una obligación, sino como una persona completa. El silencio que siguió estaba cargado de significado, de palabras no dichas que flotaban entre ellos como las notas de una melodía a medio componer. Elena, comenzó Alejandro, inclinándose hacia adelante, sus ojos reflejando la luz de las velas. Cuando te propuse matrimonio en aquel hospital, te prometí respeto, seguridad, compañerismo, pero no te prometí amor porque creía que no podía ofrecerlo, que esa parte de mí se había atrofiado tras años de priorizar los negocios sobre las personas. Elena contuvo la respiración, sintiendo que estaban al borde de algo trascendental. Pero te amo, continuó él, las palabras saliendo con naturalidad, como si hubieran estado esperando este momento para manifestarse. No sé cuándo sucedió exactamente. Quizás comenzó aquella noche en el hospital, o durante nuestras conversaciones en la terraza, o cuando te vi enfrentarte a Verónica con tanta dignidad. Solo sé que ya no puedo imaginar mi vida sin ti, y no porque un papel legal nos una, sino porque mi corazón te ha elegido. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, transformando el aire, el espacio, la relación que habían construido cuidadosamente durante meses. Elena sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de confusión o tristeza. Eran el reconocimiento físico de una verdad que había estado evitando nombrar, por temor a que fuera demasiado frágil para soportar la luz. Yo también te amo, respondió, su voz apenas un susurro, y me aterra porque nunca planeamos esto, porque empezó de la manera más absurda posible, porque parece demasiado perfecto para ser real. Alejandro se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a la silla de Elena. Tomó sus manos entre las suyas, y ella pudo sentir un ligero temblor en sus dedos, revelando que el imperturbable Alejandro Montero estaba tan nervioso como ella. Es real, afirmó llevando sus manos a sus labios, tan real como tú y yo, aquí y ahora, tan real como cada mañana que he despertado pensando en ti, cada noche que me he dormido, deseando estar a tu lado. Elena colocó una mano en su mejilla, maravillada por la libertad de poder tocarlo así, de reconocer finalmente lo que ambos habían estado sintiendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, consciente de que habían llegado a un punto de inflexión. Lo que tú quieras, respondió él. Podemos seguir como hasta ahora o podemos comenzar de nuevo, completó ella. No como un accidente, no como un acuerdo, sino como dos personas que se han elegido mutuamente. Alejandro asintió, una sonrisa iluminando su rostro. Me gustaría cortejarte apropiadamente, Elena Montero, invitarte a cenar, traerte flores, ganarme tu corazón como debería haber sido desde el principio. Elena no pudo evitar reír ante la formalidad inesperada de su propuesta. ¿No crees que es un poco tarde para eso? Ya estamos casados. Nunca es tarde para hacer las cosas bien, respondió él, poniéndose de pie y extendiéndole su mano.
¿Me concederías el honor de acompañarme en un paseo por el jardín, señora Montero? Elena tomó su mano, sintiendo cómo la familiaridad del gesto se transformaba con la nueva conciencia entre ellos. Caminaron en silencio por los senderos iluminados del jardín, sus manos entrelazadas, ocasionalmente deteniéndose para admirar el trabajo que doña Mercedes había realizado en los canteros de flores. Era el mismo jardín que habían recorrido decenas de veces, pero esta noche todo parecía nuevo, cargado de posibilidades. Al llegar al pequeño cenador que marcaba el límite del jardín, Alejandro se detuvo y giró para enfrentar a Elena. «Hay algo más que quiero decirte», comenzó, su voz repentinamente seria. «Hoy, durante la reunión con los abogados, recibimos una noticia. Verónica ha retirado la demanda». Elena lo miró sorprendida. «¿Por qué? Después de todos estos meses, aparentemente ha conocido a alguien, un arquitecto italiano, se casan en primavera y se mudan a Milán. La noticia debería haberla aliviado inmediatamente, pero Elena no pudo evitar preguntarse, ¿crees que eso cambia algo entre nosotros? ¿Que ya no necesitas esta apariencia de matrimonio?» La expresión de Alejandro se tornó intensa, casi dolida. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que mis sentimientos están vinculados a la demanda?» «No», respondió ella rápidamente. «Pero sería natural que te sintieras liberado de cierta responsabilidad». Alejandro tomó su rostro entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «Escúchame bien, Elena. Te amo. No por conveniencia, no por obligación, sino porque has transformado mi mundo. Podrían desaparecer todos los problemas legales, todas las propiedades, toda mi fortuna, y lo único que me importaría conservar serías tú». La sinceridad en su voz disipó cualquier duda residual. Elena se puso de puntillas y por primera vez fue ella quien inició el beso. Sus labios se encontraron con una familiaridad sorprendente, como si hubieran estado destinados a este momento desde el principio. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Elena apoyó su frente contra la de Alejandro. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros?» «Lo que tú desees», respondió él. «Podríamos renovar nuestros votos, si quieres. Esta vez no en un hospital, sino rodeados de personas que nos importan, celebrando no un acuerdo, sino un amor verdadero». «Me gustaría eso», admitió Elena, «pero también me gustaría algo más inmediato». «¿Qué?» Elena tomó su mano y la besó suavemente antes de responder. «Ya no quiero dormir en habitaciones separadas. Quiero comenzar nuestra vida juntos de verdad, como el equipo que hemos aprendido a ser». La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro como Elena nunca había visto antes. «Tu abuela va a estar insoportablemente satisfecha consigo misma», comentó, provocando una risa en Elena. «Probablemente ya está planeando la renovación de votos mientras finge ver su telenovela», concordó ella. Regresaron a la casa tomados de la mano, conscientes de que este nuevo comienzo era aún más significativo que su apresurada boda. Aquella había sido producto de circunstancias extraordinarias. Este era el resultado de una elección consciente, de un amor que había crecido lentamente, nutrido por el respeto mutuo y la admiración genuina. En el umbral de la casa, Alejandro se detuvo y miró a Elena con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Sabes? Nunca creí en el destino hasta que te atropellé». Elena no pudo evitar reír ante la peculiar declaración romántica. «Debe ser la primera vez en la historia que alguien encuentra el amor por exceder el límite de velocidad». «No fue el límite de velocidad», corrigió él con seriedad fingida. «Fue no prestar atención al camino. Pero creo que finalmente encontré la